¿Por qué Satanás luchó tan duramente por los restos de Moisés? Pocas personas son tan notables como Moisés. De príncipe a pastor, más tarde se convirtió en un profeta que desafió a un imperio, dirigió una nación y sirvió como conducto para la ley divina que dio forma a las civilizaciones. Nacido en un mundo donde su mera supervivencia era un acto de desafío, Moisés fue salvado de una muerte segura por la misma familia que buscaba su muerte. Surgiendo de los juncos del río Nilo, su historia no es solo una historia de liberación y ley, sino que también está envuelta en un profundo misterio. La vida de Moisés estuvo marcada por milagros, como también su partida de este mundo. Según Deuteronomio, Moisés tenía 120 años cuando murió, pero su vista no se perjudicó ni su vigor disminuyó. Lo más misterioso es que hasta el día de hoy nadie sabe el lugar de su entierro. Su vida, rodeada de secreto, terminó de manera similar. Entonces, ¿quién era este hombre, Moisés? ¿Y por qué su vida y su muerte estaban entrelazadas con enigmas? A medida que profundizamos en su historia, nos embarcamos en un viaje a través de la historia hacia el corazón de la fe, el misterio y el propósito divino. ¿Estás listo para descubrir la leyenda de Moisés? ¿Por qué era Moisés tan importante para Satanás? Moisés estaba destinado a ser el libertador de los hebreos, el pueblo elegido de Dios. Al sacarlos de Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida, preparó el terreno para la eventual llegada del Mesías, Jesucristo. Satanás, siempre en contra de los planes de Dios, vio a Moisés como una amenaza. Si se pudiera detener a Moisés, tal vez se pudiera frustrar el plan divino más amplio. En la gran lucha cósmica entre el bien y el mal, Moisés fue una figura central. Su historia nos recuerda que no importa nuestro pasado ni nuestros errores. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y ninguna fuerza, ni siquiera Satanás, puede detenerlo cuando caminamos por fe. La muerte de Moisés, el hombre que casi condujo a una nación a la tierra prometida, pero no logró entrar en ella en el último momento, es a la vez inspiradora y misteriosa. Él fue el gran líder de los israelitas, guiándolos a través del desierto durante décadas, enfrentándose al poderoso faraón, dividiendo el Mar Rojo y recibiendo los 10 mandamientos en la cima del monte Sinaí. Sin embargo, a pesar de sus increíbles hazañas y las pruebas de fe que superó, no se le permitió entrar en la tierra prometida con el pueblo que él dirigía diligentemente. ¿Por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Moisés, el gran líder que los sacó de Egipto, sintió el peso de las expectativas del pueblo. Dios estuvo con ellos en cada paso del camino, proveyéndoles maná del cielo y agua de la roca. Sin embargo, un día, en las aguas de Meriba, las frustraciones de Moisés pudieron con él. El pueblo se quejó. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Conmovido por sus gritos, Moisés se dirigió a Dios en busca de orientación. El Señor le ordenó que tomara su vara, reuniera a la asamblea con su hermano Aarón y hablara a la roca ante los ojos de todos para que brotara agua. Pero ante la multitud, la ira nubló el juicio de Moisés. En lugar de hablarle a la roca como Dios le había ordenado, la golpeó 2 veces con su bastón y brotó agua. Mientras el pueblo se regocijaba por el milagro, la voz de Dios resonó en los oídos de Moisés diciendo: «Porque no confiaron en mí lo suficiente como para honrarme como santo a los ojos de los israelitas, no introducirán a esta comunidad en la tierra que les voy a dar». En las llanuras de Moab, con el valle del Jordán extendido ante él, Moisés subió al monte Nebo. Dios le mostró la vasta extensión de la tierra prometida, desde Galaad hasta Ahán, una tierra que fluía leche y miel, un lugar con el que los israelitas habían soñado durante generaciones. Moisés contempló la belleza de aquella tierra,
pero también comprendió que nunca pondría un pie allí. La Biblia nos dice que allí murió Moisés, siervo del Señor en Moab, conforme a la palabra del Señor, y lo sepultó en el valle de la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero hasta el día de hoy nadie conoce su lugar de sepultura. Dios mismo cuidó de Moisés en sus momentos finales, un testimonio del vínculo especial que compartían. La parte más intrigante es el entierro. No hay monumento, ni gran tumba, ni santuario para visitar. En consonancia con la humildad que Moisés demostró a menudo, su lugar de descanso final sigue siendo un misterio, oculto por Dios e intocado por el hombre. La ubicación de la tumba de Moisés es uno de los misterios sin resolver de la Biblia. La epístola de Judas es un mensaje breve pero poderoso que exhorta a los creyentes a permanecer firmes en su fe y a contender ardientemente por la fe que fue una vez entregada a los santos. ¿Por qué el cuerpo de Moisés? Después de la muerte de Moisés, surgió una disputa sobre su cuerpo. Satanás, el adversario, vio una oportunidad y se acercó al lugar donde estaba el cuerpo. Judas, en un intento de motivar a los fieles, recuerda varios acontecimientos y personajes del Antiguo Testamento. Entre estas narraciones cautivadoras hay un acontecimiento particularmente misterioso. Incluso el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo por calumnia, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Aunque no sabemos las razones exactas por las que Satanás disputaría el cuerpo de Moisés, algunas interpretaciones pueden ser útiles. Satanás, siempre en oposición a los planes de Dios, habría podido querer profanar el cuerpo de Moisés, deshonrando así el legado del gran profeta y de Dios mismo. El acto de profanar lo que era sagrado para Dios sería una victoria simbólica para Satanás. Moisés era venerado por los israelitas. Satanás, siempre astuto, puede haber visto el potencial de convertir el cuerpo de Moisés en un objeto de idolatría. Al hacer que los israelitas trataran el cuerpo de Moisés como algo especial para adorar, los desviaría, apartando sus corazones de Dios y haciendo que adoraran un mero objeto en lugar del Todopoderoso. Sin embargo, las intenciones de Satanás no quedaron sin respuesta. Miguel hizo una declaración poderosa que resaltó la autoridad suprema de Dios. En pocas palabras, Miguel transmitió una profunda sabiduría, recordándole a Satanás que no nos corresponde a nosotros decidir ni juzgar, sino a Dios. El destino del cuerpo de Moisés, como todas las cosas, estaba en manos del Señor. La vida de Moisés nos enseña muchas cosas: la fe, la perseverancia, el liderazgo y la intimidad de una relación con Dios. Pero su muerte nos recuerda que incluso los más grandes entre nosotros están, en última instancia, en manos de Dios. Y a veces los misterios que deja son las lecciones más profundas de todas. Moisés compartió una relación increíblemente íntima con Dios, evidente en varios pasajes donde el Señor le habló a Moisés cara a cara, como uno habla con un amigo. Como intercesor, Moisés a menudo se interponía entre Dios y los israelitas. Cuando los israelitas pecaron, Moisés intercedió por ellos y Dios los escuchó. Por ejemplo, después del incidente del becerro de oro, Moisés dijo: «Ahora te ruego que perdones su pecado, pero si no, bórrame del libro que has escrito». La aparición de Moisés junto a Elías y Jesús durante la transfiguración sugiere que fue llevado o trasladado al cielo. Quizás Satanás quería impedir esto, obstruyendo el testimonio del poder de Dios sobre la muerte. Moisés representa la ley, y su cuerpo como símbolo habría sido un trofeo significativo para Satanás. Al reclamar el cuerpo de Moisés, Satanás podría haber intentado reclamar autoridad o victoria sobre la ley.
Como acusador, Satanás podría haber intentado acusar a Moisés basándose en sus pecados, como golpear la roca o matar al egipcio para reclamar su cuerpo. Sin embargo, es la gracia de Dios la que salva, no nuestra propia justicia. La relación única de Moisés con Dios destacó su importancia en el plan divino. La disputa de Satanás sobre su cuerpo puede haber sido un intento de frustrar, desacreditar o reclamar una victoria simbólica contra los propósitos de Dios. El liderazgo de Moisés estuvo marcado por varias características principales: fidelidad, humildad y obediencia. Confió constantemente en la guía de Dios, incluso cuando se sentía inadecuado. A pesar de haber sido elegido por Dios, Moisés permaneció humilde y siguió las instrucciones divinas, incluso cuando eran desafiantes. El fuerte liderazgo de Moisés y su estrecha relación con Dios lo convirtieron en una figura significativa en la narrativa bíblica. Satanás, como adversario de Dios y de su pueblo, naturalmente buscaría oportunidades para desafiar o socavar los planes de Dios. La disputa sobre el cuerpo de Moisés puede verse como un desafío directo al legado y la influencia de un líder clave. Moisés demostró una fe inmensa a lo largo de su vida, desde elegir identificarse con los hebreos en lugar de con la realeza egipcia, hasta confiar en que Dios dividiría el Mar Rojo y proporcionaría sustento a los israelitas en el desierto. Sin embargo, como todo ser humano, Moisés tuvo sus momentos de duda y desobediencia, como golpear la roca en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. La conexión entre la fe de Moisés y la disputa de Satanás es evidencia de realidades espirituales. Así como la fe de Moisés demostró la realidad del poder y el amor de Dios. La lucha por tu cuerpo resalta la verdadera batalla espiritual entre el bien y el mal. Moisés fue una figura clave en el plan de Dios para los israelitas, un precursor de Jesús en muchos sentidos. Satanás, siempre oponiéndose a los planes de Dios, puede haber buscado anular o mal usar el cuerpo de Moisés para desmoralizar a los israelitas o distorsionar la predicción de Dios sobre la resurrección. Algunos teólogos especulan que la disputa sobre el cuerpo de Moisés podría prefigurar temas de resurrección y la futura batalla sobre la muerte. En la transfiguración, Moisés aparece junto a Jesús, indicando que está vivo y bien en la presencia de Dios. La disputa sobre su cuerpo podría ser vista como el último intento de Satanás de reclamar la victoria sobre un siervo de Dios, una victoria que nunca lograría. Aunque los detalles exactos de por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés siguen siendo un misterio, el relato sirve como un poderoso recordatorio de las batallas espirituales que ocurren más allá de la percepción humana. La historia subraya la importancia de la fe, la confianza en la soberanía de Dios y la necesidad de estar alerta ante las artimañas del enemigo. La relación de Moisés con Dios era increíblemente íntima, evidente en varios pasajes, como la comunicación directa, donde el Señor le hablaba a Moisés cara a cara, como alguien habla con un amigo. Como intercesor, Moisés a menudo se interponía entre Dios y los israelitas. Cuando los israelitas pecaron, él intercedió por ellos y Dios los escuchó. Por ejemplo, después del incidente del becerro de oro, Moisés dijo: «Ahora te ruego que perdones su pecado, pero si no, bórrame del libro que has escrito». La aparición de Moisés junto a Elías y Jesús durante la transfiguración sugiere que fue llevado o trasladado al cielo. La disputa sobre el cuerpo de Moisés puede verse como un vínculo directo con el legado y la influencia de un líder fundamental como Moisés. Moisés demostró una fe inmensa a lo largo de su vida, desde elegir identificarse con los hebreos en lugar de con la realeza egipcia, hasta confiar en que Dios dividiría el Mar Rojo y proporcionaría sustento a los israelitas en el desierto. Sin embargo, como todo ser humano,
Moisés tuvo sus momentos de duda y desobediencia, como golpear la roca en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. La conexión entre la fe de Moisés y la disputa de Satanás es evidencia de realidades espirituales. Así como la fe de Moisés demostró la realidad del poder y el amor de Dios. La lucha por tu cuerpo resalta la verdadera batalla espiritual entre el bien y el mal. Moisés fue una figura clave en el plan de Dios para los israelitas, un precursor en muchos sentidos. Satanás, siempre oponiéndose a los planes de Dios, puede haber buscado profanar o hacer mal uso del cuerpo de Moisés para desmoralizar a los israelitas o distorsionar la predicción de Dios sobre la resurrección. La historia subraya la importancia de la fe, la confianza en la soberanía de Dios y la necesidad de estar alerta ante las artimañas del enemigo. Oremos. Mi Señor, Padre Celestial, hoy venimos ante ti recordando la historia donde el arcángel Miguel luchó con el diablo por el cuerpo de Moisés. Así como hay batallas inesperadas en los reinos espirituales, Señor, reconocemos que muchos de nosotros enfrentamos luchas y desafíos ocultos en nuestra vida diaria. Sabemos, oh Dios, que el enemigo busca robar, matar y destruir, pero también descansamos en la seguridad de que tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Oramos por fuerza para permanecer firmes ante los adversarios y las tentaciones que se nos presenten.